Fundación Hamburgo y la Fundación Cultural Santiago del Estero, entidades responsables del ciclo, tienen nuevamente la visita de alguien del que diría que ya viene a su casa, el rabino Sergio Berman. Con sumo placer recibimos hoy por tercera vez como invitado a nuestro ciclo de conferencias Argentina y el Mundo al rabino Sergio Berman. En esta ocasión, el tema que abordará coincide con el título de su último y reciente libro, Un Evangelio según Francisco. En los primeros capítulos del libro, que incluyen Te Deums de Bergoglio durante celebraciones patrias en la Catedral de Buenos Aires, una exégesis del Martín Fierro apelando a la sabiduría popular de José Hernández y la incursión en otros temas de candente actualidad, el autor nos ofrece una interpretación del pensamiento del nuevo Papa a partir de las enseñanzas que brindaba como obispo en la diócesis porteña. Allí exhibía con humildad y firmeza su formación jesuita y se mostraba al servicio de todos los necesitados, tanto los carenciados materiales de las villas porteñas como los ciudadanos doloridos en sus espíritus. Berman se declara discípulo de Bergoglio y da testimonio del Evangelio de quien considera su maestro espiritual, líder jesuita y ahora jefe del Estado Vaticano. Está convencido que será un nuevo paradigma para el mundo entero y piensa que se transformará para la humanidad en el argentino más relevante de la historia como maestro, líder y estadista. Nuestro disertante de esta noche coincide con Jorge Bergoglio en que el entendimiento y solidaridad entre los hombres, la disminución de la pobreza y la paz en el mundo solo podrá obtenerse desde lo distinto, persiguiendo un objetivo común de una humanidad que respete valores universales y recorra un camino que, excediendo lo meramente religioso, acepte el principio evangélico de considerar al prójimo como a uno mismo. En ese sentido, en el corto tiempo de su vida en el Vaticano, Bergoglio pregona a diario los objetivos mencionados, con un lenguaje llano y directo, propiciando además el diálogo interreligioso y la solución pacífica de los conflictos nacionales e internacionales. Sin duda alguna, a todos los argentinos nos enorgullece esta buena nueva de un Papa compatriota, el argentino más trascendente de la historia, que nos sorprende a diario con hechos, mensajes y actitudes coherentes con su fe, con sus creencias y con su propósito de mejorar moral y materialmente el mundo que nos toca vivir. Seguramente nuestro invitado profundizará estas breves reflexiones y nos comentará algunos aspectos de la personalidad y el pensamiento de Bergoglio que tuvo oportunidad de apreciar en sus diálogos con él mismo. Rabino Berman, le agradecemos su nueva visita a nuestra provincia y quedamos pendientes de su disertación. Muchas gracias. Shalom Aleichem, Salam Aleikum, la paz para todos vosotros. En paz como venimos, que esa paz la podamos celebrar, multiplicar y fundamentalmente no pedirla al cielo, sino hacerla nuestra aquí en la tierra, en tiempos que todos nosotros necesitamos justamente augurarnos la paz, no como la ausencia de guerra o la antítesis de la violencia, sino como un recurso espiritual de encontrar la armonía y la unidad en la diversidad de nuestros propios fragmentos para no pedir paz, sino ser paz. Y si tenemos paz en nosotros y dentro de nosotros, vamos a poder ofrendarla y darnos esa paz. La bendición de la paz, con la que yo quiero simplemente reconocer y agradecer la importancia y la relevancia que para mí tiene volver a esta casa, a esta provincia y a esta familia extendida,
que había perdido la dimensión de que habían pasado 3 años, para mí pasaron menos, pero realmente creo que es una oportunidad que tiene para mí dimensión no de exposición sino de celebración, porque nos vuelve a reencontrar con quienes de alguna manera estamos sosteniendo conversaciones que son diálogos que nos enriquecen y no expresiones retóricas de aspiraciones que después no encarnan en las acciones. Y desde ese lugar también yo agradezco no solamente al Dr. Ix, sino a las fundaciones que hicieron esto posible en esta casa, pero fundamentalmente a cada uno de ustedes, de dedicar un tiempo y un espacio a que nos encontremos para no estar siempre en la coyuntura de la superficie, sino hacer reflexiones sobre la estructura de la raíz, ¿no?, de nuestros desafíos y también de nuestros problemas, que son nuestros valores. La Argentina está en una crisis de valores, la humanidad no está exenta, y justamente desde mi vocación yo quiero hacer esta modesta pero importante contribución, que es devolver lo que recibí. Y este libro es una devolución escrita de lo que yo recibí en mi experiencia vital, del impacto y la trascendencia que mi maestro y rabino por elección, que es nuestro querido Bergoglio, ahora como Papa Francisco, transformó y orientó, no necesariamente porque coincidíamos, sino les diría mucho más por lo que discutíamos, en la dimensión de aprendizajes que yo creo que en lo personal puedo dar justamente fe de lo que hoy tiene una escala y una dimensión, ¿no?, impensada quizás, pero merecida, y cómo pudiéramos hacer todos para estar a la altura de estas circunstancias. Porque yo creo que ya teníamos, en mi opinión, ¿no?, en el arzobispo primado, en el cardenal primado de la Iglesia Argentina y en la referencia que tenía Bergoglio, que a mí me gusta mucho cómo él se define a sí mismo, entre otras cosas, como un pecador. No sé si lo escucharon, ¿no? Que yo sé que todo el mundo cree que es una actitud de falsa modestia, como para decir, no, un hombre santo que no es pecador, él dice que es pecador. No, lo dice porque él está convencido que lo es. En el sentido de que incluye la dimensión de lo humano aún en los más elevados, que no cambian de categoría, porque somos humanos. Y en esa significación darnos a todos la oportunidad de ratificar y rectificar que la libertad responsable y creativa de nuestra humanidad siempre está siendo puesta a prueba por aquello que somos en lo que hacemos. Y que ser humanos es un verbo a desplegar y un desafío a alcanzar desde esa potencialidad por lo que vamos develando de nuestra humanidad. Y para los creyentes esto es muy importante, porque ahí es donde Dios se nos revela, en su manifestación quizás más plena, que nosotros decimos, bueno, imagen y semejanza de Dios somos y nos creó. Bueno, el problema que tenemos es que eso ahora hay que desplegarlo. Y ese despliegue para mí generaba una brecha entre lo que él nos enseñaba a los argentinos que debíamos ser como sociedad en comunidad y lo lejos que estábamos. Entonces, lo que trato de decir con esto es, ya teníamos demasiado Bergoglio para lo que éramos los argentinos, imagínense ahora la brecha cuando es papa. Y obviamente nosotros los argentinos, que no podemos dejar de serlo, con todo lo bueno y malo que tiene, rápidamente fugamos hacia la superficialidad de la idolatría del consumo de un insumo, yendo a los ídolos en lugar de seguir los ejemplos. Entonces, primero que tenemos la euforia nuestra, los argentinos, y la confusión que tenemos en general los argentinos,
que no podemos responder a este evento sino desde la crisis de valores que tenemos. En otras palabras, no somos purificados como pueblo por tener ahora un papa argentino. Somos desafiados como pueblo para ver si podemos seguir su ejemplo. ¿Se entiende lo que planteo? Entonces la euforia inicial se tiene que transformar después no en depresión, sino en trabajo. Entonces en ese entusiasmo inicial que estábamos convencidos que habíamos ganado la Copa Mundial del Papado. Y que los argentinos habíamos salido campeones, pues le ganamos a todos, hasta a los brasileros le ganamos. Entonces somos campeones y ganamos, ¿no? Y más allá de reconocer su pasión por el fútbol y San Lorenzo, etcétera, fíjense que fueron tantas camisetas de fútbol casi como banderas argentinas, que habla mucho también de nosotros, ¿no? Pero nosotros no ganamos nada. Tenemos un privilegio de una oportunidad que tenemos que desplegar. Tenemos todavía mucha más responsabilidad que la que teníamos antes. Porque entre otras cosas, mi apreciación, que no es una verdad, es una opinión, yo creo que no lo eligieron por ser argentino. Digo, por las dudas. Tampoco voy a ser tan cruel con nosotros mismos para decir que lo eligieron a pesar de ser argentino. No, ni una cosa ni la otra. Que sea argentino es un dato relevante, ¿no? Pero no nos puede poner a nosotros otra vez en el centro de la idolatría del ego de ser argentinos, sino en la vocación de servicio de las contribuciones que los argentinos tenemos, que son muchas, de los dones y bendiciones del capital espiritual de nuestra nación, que tan atentos que estamos a las noticias que son actualidad, nunca recuperamos las buenas nuevas que compartimos. Como por ejemplo que la Argentina es uno de los países ejemplares en el diálogo interreligioso, donde en otros lugares del mundo por la religión se matan, y nosotros en Argentina podemos matarnos por cualquier cosa, pero no lo vamos a hacer por las religiones. Podemos ponerle pasión a la discusión por Boca o River. Y no es que no haya quien no discrimina por la religión, hay, pero no forma parte de la cultura del pueblo argentino. ¿Se entiende? A mí cuando preguntan, che, ¿en la Argentina hay antisemitismo? Sí, hay. Pero la Argentina es un país antisemita de ninguna manera. Que haya muchos de ellos no hace a que sea la identidad de nuestro pueblo. Y así como puedo hablar desde el punto de vista del antisemitismo, tendría que hablar de la xenofobia con nuestros hermanos bolivianos, paraguayos, ¿verdad? Peruanos. No sé si me puedo explicar en el matiz. Pero ese matiz es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Volviendo otra vez a la figura de Bergoglio. Porque ahora nosotros tenemos que pensar que para encontrarnos con Francisco no tenemos que ir al Vaticano. Nos tenemos que quedar en la Argentina. Releyéndolo a Bergoglio y traduciéndolo en acciones. Después además quieren ir a peregrinar y verlo, no hay ningún problema. Pero en mi opinión, no se puede hacer una cosa sin la otra. Porque si no, no es ir a verlo. No es ir a verlo. Es ir a satisfacer una necesidad de uno de estar ahí cuando él lo que quiere es que estemos acá haciendo lo que enseña. Ahora, si ir ahí es un refuerzo energético, espiritual, para volver a hacer el trabajo, me parece perfecto. Pero no, lo que no podemos hacer es fugar en la cosificación de la alienación, de que en lugar de que el Papa sea un insumo espiritual, se transforme en un culto de consumo, de merchandising y de idolatría, que es todo lo contrario de lo que él pretende. En otras palabras, yo lo formulo de la siguiente manera. Para los argentinos, el Papa Francisco es la resurrección de Bergoglio. Voy un paso más y digo
que de mi experiencia, sucede algo análogo con toda la salvedad de la distancia y con la licencia que espero me permitan en la comparación de lo que ocurrió con Jesús y sus discípulos. Mientras estaba entre los suyos, predicaba y obraba, no fue necesariamente ni escuchado ni atendido, era cuestionado, ¿no? También perseguido, dudado, puesto a prueba, negado, vendido, entregado. Y esa fue la historia del hombre, ¿no? de Jesús. Por supuesto que en su vida, en su pasión, en su crucifixión y muerte, es la historia de un hombre. Pero solo a través de su resurrección, que lo hace Cristo, la perspectiva de sus discípulos va a cambiar. Y va a hacer reconsiderar su vida. Va a resignificar su pasión y le va a dar un sentido trascendente de redención a su crucifixión. Esto pasado en castellano entre nosotros significa que cuando estaba entre nosotros no lo leíamos, no lo escuchábamos, lo ninguneábamos. Fuimos cómplices silenciosos que lo traten como jefe de la oposición, que el diablo viste también sotana, etcétera. Se lo destrató, se lo combatió, y todo eso quedó en una determinada situación que muchos los que sabemos ya estaba en su pase a retiro, preparando su lugar en Flores, con sus libros ya guardados y sus papeles medianamente ordenados, porque se iba. Entonces, si había un cónclave donde tenía posibilidades y nosotros hacíamos las encuestas a boca de urna en lo que nunca sabíamos, fue en el cónclave anterior, en la elección de Ratzinger, pero no en este. Ahora quiero decir, el mismo pueblo que somos nosotros, como el pueblo histórico de entonces, ya lo habíamos entregado. Y muy pocos lo habíamos leído. Ahora en su regreso, con gloria, inalcanzable ahora para nosotros, no es porque no haya contacto, inalcanzable significa estar en otra escala, en otra envergadura, se nos vuelve a presentar y decimos, wow, veamos los gestos de Francisco, leamos los diarios, compremos los libros, su biografía, dónde estuvo, etcétera, porque queremos descifrar sus signos, entender sus gestos, saber lo que él piensa, ¿no? Nos seguimos nosotros por Twitter o en las redes o en el diario, cuando sale una novedad, una nota de Francisco, lo queremos saber. Yo le digo, me parece espectacular, pero no hay nada nuevo. Lo nuevo se llama renovado, no es noticia. Esa es la diferencia entre una noticia y una buena nueva, ¿no? Todo ya lo había dicho, ya lo había escrito, ya lo había enseñado. El problema no es del maestro, sino nuestro como alumnos. Entonces el llamado es a recuperar lo que ya nos dio y que es muy nuestro, porque somos el único pueblo privilegiado de haberlo tenido entre nosotros. Y no solamente por el lunfardo, y el tango y San Lorenzo, y el mate, sino porque nos habla en nuestro idioma de los problemas nuestros, que son humanos de todos, pero que nosotros tenemos un abordaje todavía pendiente. Esta semblanza que acabo de hacer se resume en 3 dimensiones que yo propongo para entenderlo como era, que para mí es. Él como maestro. Es muy importante volver a recuperar la dimensión de los maestros. No es lo mismo tener maestros que tener trabajadores de la educación, con todos los derechos que debemos preservar y proteger,
de trabajadores que tienen los maestros. Pero maestro es una vocación. Recuperar a los maestros significa volver al lugar de la autoridad, que no es autoritarismo. No por el poder que se impone, sino por el poder que se respeta. Una autoridad que ordena y que contiene, que guía, que ilumina, que nutre. Esa es la autoridad, ¿no?, de los maestros. Y en cada uno de nosotros, todo lo bueno que adquirimos fue porque tuvimos un maestro. La bendición más plena que podemos tener, cada uno de nosotros, es tener a nuestros maestros en nuestros padres. Pero no siempre se da esa bendición, y en particular en una Argentina que tiene millones de sus hijos en la banquina, en el costado, a la vera del camino, excluidos, sin mesa, sin techo, sin pan. Entonces, si no es el padre o madre biológica del grupo nuclear, es la sociedad, el Estado y las instituciones que deben ocupar el lugar de ser maestros desde la autoridad que sostiene un amor responsable. Porque sostener la ley es amar. Porque no hay verdadero amor sin ley. Y solo en la ley hay libertad. Fuera de la ley somos esclavos. En ese maestro que todos buscamos, que todos encontramos, yo encontré justamente en Bergoglio, un maestro que no podía nombrarlo sino en mis propios términos, que no eran los suyos, sino los míos, pero que nutrían el vínculo. Y a maestro nosotros lo llamamos rabí. Cuando yo digo mi rabino no me refiero a mi referente rabínico judío de la tradición hebrea. Cuando yo digo rabí lo digo en términos del mismo evangelio, que así lo llamaban sus discípulos, maestro. Y ahí es donde se da el diálogo en la cultura del encuentro de la diversidad que celebramos, no para neutralizarla, sino justamente para significarla, que como es mucho más lo que tenemos en común que lo que nos diferencia, no hay precio de cancelar la diferencia para afirmar lo común, sino que hay justamente celebración en la riqueza, que convencidos de lo común no cancelamos la diferencia. Tampoco la promediamos, tampoco hacemos sincretismo, ni hacemos un licuado. Hacemos el arte de integrar sin perder la diversidad, afirmando siempre la unidad. No lo puedo llamar de otra manera que en mis propios términos, si no dejaría de ser yo. Pero cuando le digo rabino no le impongo mi identidad a la suya, sino encuentro la fórmula más propia y más elevada para venerarlo en mis términos. Y yo esa dimensión espiritual, porque eso es una dimensión espiritual, la de un maestro, que es diferente a la de un instructor o un capacitador. No se trata del saber, se trata del ser. No es inteligencia, es sabiduría. Cuando se da esa comunión, hay una elección. Y yo reconozco y agradezco ese lugar de discípulo, de alumno, donde tuvo la generosidad de recibirme y adoptarme como tal. Con esto termino, maestro. Ahora hay algo muy importante. Eso sucedió porque me recibió, pero fue posible porque lo fui a buscar. No fue una posición de privilegio, fue una posición en la que me sentí y estoy privilegiado porque se dio. Pero él recibió a todos siempre, los que pudo. Y en general, a medida en que había una búsqueda de este vínculo, le era también más fácil a él recibir a los de afuera que los de adentro. Y eso es para otra charla, pero es importante que lo pueda decir.
La segunda dimensión ya no es el maestro y el rabí. En este maestro y rabí yo me reencuentro, esto lo comentaba antes con Ariel, me reencuentro con el Jesús judío. Porque no es que uno, en mi caso, no es que yo me reencontré con el Jesús judío porque no había leído libros sobre el Jesús histórico. No, estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de historia. Estoy hablando de memoria actualizada en actos que hacen que no sea pasado sino presente. Hablo de un maestro que yo lo que veía y recuperaba eran las enseñanzas de Jesús que él dio para el judaísmo. No sé si me puedo explicar bien, porque si no lo otro es diálogo interreligioso. No era diálogo interreligioso, eso es otra dimensión. Para mí era la posibilidad de encontrarme con un maestro que me enseñaba de su identidad y ahí yo podía recuperar lo que hubiera yo recibido de ese rabino revolucionario y profético que fue para nosotros Jesús, que lo porta todo buen cristiano. No es un invento mío, por las dudas, porque si no parece que yo soy muy amplio y revolucionario. No. Eso lo plantea el Concilio Vaticano II, que hay que reconocérselo también a Pablo VI, en la tradición también de Juan XXIII. Pero el que lo dijo con todas las letras por lo que hizo fue Juan Pablo II de bendita memoria. Cuando ingresa a la sinagoga de Roma, en el Trastevere, y dice, son nuestros hermanos mayores en la fe. Hay que hacer eso, Como yo siempre digo, más allá de las influencias que ustedes le asumen a la comunidad judía, les quiero decir, en el Vaticano no votamos. Pero si pudiéramos votar, lo votaríamos santo, aunque ya es beato. ¿Por qué? Porque el texto tenía 40 años. El texto ya estaba escrito en latín, aún traducido, estaba escrito, pero había que encarnar el texto en un gesto irreversible. Cuando un papa hace eso, hay un punto de inflexión, hay un antes y después. Y no hay un cambio en la doctrina, hay una enseñanza de un maestro que se transforma para mí en un santo por haber encarnado como verbo el texto. Desde ese lugar pasó algo. A los cristianos, Juan Pablo II, ¿sabe lo que les dijo? Los cristianos deben recuperar la raíz judía de su cristianismo. No le dijo tienen que dialogar con los judíos, eso aparte, sino recuperar la raíz judía de su cristianismo. Raíz, porque ya no es más judaísmo, es cristianismo. Pero adentro del cristianismo ya hay judaísmo y el común denominador que no es Cristo, sí lo es Jesús. Mientras el cristianismo anuncia la unidad indivisible de Jesucristo, no hay necesidad de cancelar a Jesús. Recupérenlo, dice. Bueno, pero ¿saben lo que nos pide a nosotros, a los judíos? Que aunque no lo asumamos como Cristo, no nos perdamos al Rabino Jesús. Ahora, esto en teología es una conversación, una discusión, en textos de estudio es una lectura, pero cuando vos tenés un maestro que lo hace y te lo enseña por lo que practica, es una bendición. Y yo fui bendecido con ese privilegio, el de un maestro. La segunda dimensión es el líder. No todos los maestros son líderes. Pero el liderazgo de Bergoglio no es cualquier liderazgo. El liderazgo de Bergoglio es un liderazgo de un jesuita. Acá no me quiero extender, porque además ya el doctor Iki hizo una síntesis que me parece que es casi mejor que lean el libro, lean nuevamente lo que presentó el doctor, porque es una síntesis muy buena del libro, yo es un poco más largo. En la segunda dimensión no me quiero extender porque es una generalidad difundida y desconocida, que es cómo se forma un jesuita y cómo se lo forma para el liderazgo. Bueno, yo ahí describo las claves del liderazgo jesuita para interpretar cómo Bergoglio está incluido en una matriz. No es un freelancer. Vieron que ahora uno dice se corta solo, es un osado, ¿no? No, sí, es verdad.
pero él tiene su estilo personal dentro de una concepción de cómo se lidera. El único comentario que hago acá, muy breve, es, sabiendo que es un líder jesuita y conociendo la historia, además de la Iglesia, la de América, ¿no?, deberíamos recordar también por qué los expulsaron de acá, a los jesuitas. Habrá resistencias, pero eso en Roma no va a suceder. Los jesuitas no vienen subtitulados y deberían serlo. No hablan literal ni lineal, ¿no? Hablan parabólico e hiperbólico. Y vos tenés que descifrar y entender de todo lo que te dicen que quieren transmitir, y ahí viene la dimensión también de los gestos, entre otras cosas. Pero si ustedes creen que los gestos son gestos, se equivocan. Los gestos son políticas de Estado encriptadas. Con el poder de la síntesis de un gesto, eso después se despliega en algo de una envergadura que no nos vayamos a confundir, que creamos que es un gesto. Es un gesto que anticipa, no es un gesto que lo hace. Y por eso viene ahí la tercera sección, que es el estadista. Ahí viene la dimensión de la política y la espiritualidad. Yo ahí diferencio que religión y Estado no se tienen que mezclar. Religión y Estado no se tienen que mezclar. Hay garantías del orden constitucional donde el Estado tiene que preservar la libertad de conciencia, y además no es bueno para la religión que la mezclemos con el Estado, por muchos motivos que exceden este marco, ¿verdad? Pero diferente es la política con la espiritualidad. Si la política no tiene base espiritual, es alienación. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de ninguna religión en particular, hablo de los valores que sostienen una dimensión de humanidad a desplegar, que si no orienta la política, entonces se pervierte. Porque nosotros ahora confundimos la política como noble acción de transformación de la realidad en el bien común con los políticos que supimos conseguir. Y si nosotros confundimos la política con los políticos, ¿saben lo que nos perdemos? La política. Y la política la necesitamos a pesar de los políticos. Pero la política se cambia con más política y desde adentro y no desde afuera. O sea que si queremos recuperar la política porque no nos gustan los políticos, necesitamos otros políticos que se metan en la política para cambiarla. ¿Y de dónde creen que van a venir los políticos si no nos gusta esta política, sino de ustedes? Es decir, de la sociedad civil, es decir, de la comunidad que somos. Y por eso la necesidad de la espiritualidad. Porque si uno no tiene un norte claro, se pierde. Sintetizo diciéndoles, no tengo ninguna posibilidad para hablar de este tema, y me podrán hacer las preguntas que ustedes quieran, para decirles que por haberme metido en la política partidaria tengo grandes satisfacciones. No. Ni tampoco grandes logros. Tampoco. Pero tengo la inmensa alegría de haber tomado la decisión. Porque es en el lugar donde hay que estar para transformar. No todos, pero algunos. Y los que no se metan en política partidaria, pero no pueden liberarse del imperativo ético de hacer política cívica. No sean candidatos ni funcionarios, ni se afilien. Está muy bien. Algunos sí, no todos. Pero nadie deja de ser ciudadano. Nadie hace la plancha como habitante consumidor del país que alguien te tiene que hacer, porque te lo mereces. No, todos nos metemos y nos involucramos en el mínimo imponible, que es una ciudadanía de participación en el espacio que es de todos, que es lo público. Les recuerdo que lo público no es de los gobiernos, no es de los políticos, lo público es de todos. Y si los ciudadanos no ocupamos lo público, lo entregamos. Y si lo entregamos, lo perdemos.
Yo doy el ejemplo siempre que lo público es como el departamento que pones en alquiler. Si lo explico de esta manera es más fácil de entender. Ustedes se imaginan a ustedes mismos poniendo un departamento de ustedes en alquiler y en el momento en que viene el inquilino le hacen una escritura traslativa de dominio y le entregan el departamento. ¿Harían eso? Decir, no, pará, cosita, el departamento es mío. Vos lo estás alquilando. ¿Qué es el que lo alquila? ¿Cómo se llama el que alquila un departamento? Inquilino. Esos somos los representantes. Inquilinos somos. No es nuestro. Estamos en un cargo por encargo, por un plazo determinado, para rendir cuenta todos los días de lo que nos han encomendado que administremos, que no es nuestro. Porque la escritura del departamento es del dueño. Ahora, si vos vas el día que votás y le firmás la escritura, fuiste. Después te mira con cara y dice, no entiendo, ¿qué me estás reclamando? Si todo esto que no es tu departamento o tu casa o no es lo tuyo privado, es mío. No entiendo lo que me reclamás. Si gané una elección, yo ahora hago lo que quiero. No, tenemos un contrato. Bueno, ese contrato, como la escritura, es la constitución de la nación. Si nosotros transformamos la constitución en lugar de en un contrato, en una escritura traslativa, fuimos. Y por eso hay que recuperarlo. Pero para recuperarlo hay que entrar a la escribanía. Eso es lo que trato de decir. Esta última dimensión de estadista es parte de mis discusiones con él, de meterse o no en política. Y bueno, yo le explicaba que yo, si me quería meter en política, no tenía otra opción que a través de un partido político, porque los rabinos no somos sacerdotes, ni estamos en un orden eclesiástico ni episcopal, y tenemos que obrar como otro ciudadano más. Y él obviamente me decía que no lo haga. Acá el doctor también me dijo que no lo haga. No es el único, hay varios que me dijeron que no. ¿Por qué me decía que no lo haga? Y ahí vuelvo al principio. Porque como maestro, en el vínculo con un alumno o discípulo, y en la perspectiva del liderazgo de un jesuita, él estaba preocupado por mí. Y la factibilidad de la noble causa. ¿Con qué costo? ¿Se entiende lo que voy diciendo, no? Esa era la discusión. Y una cosa muy importante, un líder, cualquiera, pero un jesuita en particular, nunca valora la obsecuencia. Nunca premia a un alumno porque le dice que todo sí. Nunca reconoce en el otro una oportunidad si es un instrumento servil para su propia perpetuidad y su uso y abuso de poder. Así lideran los jesuitas. Yo no sabía en el sentido que mi posicionamiento en el hándicap de las notas que me sacaba mejoraba en la medida en que me resistía. Y una de esas resistencias fue la decisión de entrar. Y la decisión de entrar, lo resumo con lo siguiente, que es mi caso particular, llegar a la síntesis de que no entraba, ya no la política cívica, porque política cívica venía ya desarrollando, con Argentina Ciudadana, con el diálogo argentino. Fueron 10 años de practicar la política cívica para darme cuenta de lo que se cambia solo desde la política electoral. Y ahí ya no hice una decisión de razón, si me convenía, porque no me convenía. Hice una elección de vocación, me metí por vocación. No con garantía de éxito, pero con la convicción de lo que es una vocación. Por eso vuelvo al principio, la de los maestros, por ejemplo, la de los padres, por ejemplo, la de la ley, por ejemplo. Son vocaciones. ¿Y cómo lo sinteticé? Planteándome que entraba a la política no para cambiarla, sino para hacer una contribución, pero asegurándome que la política no me cambie a mí. Y de las dos cosas, la que más energía me lleva es la última. Esto que yo les comento es como si fuera un libro que cuento, sin hablar de mí, Acá les hablo de mí, pero en el libro no hablo de mí. Lo que hablo es con estas 3 dimensiones de maestro, líder y estadista, cuento esta visión de este círculo que ahora se cierra, porque él ahora en el lugar donde está
es un maestro que lidera y un jefe de Estado que va a cambiar, Dios mediante, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, como dice el que obró, a la humanidad toda, porque Él no llama solo a los católicos, llama a todos los cristianos, no llama solo a los cristianos, llama a todos los hombres y mujeres de todas las religiones, no llama solamente a todas las religiones, llama también a los no creyentes y le pide a todos por igual que hagamos una humanidad fraternal que cumpla con esas premisas. La segunda parte del libro es la más importante. Es lo que yo llamé un evangelio según Francisco, que es una antología de sus textos. Es como facilitarles el trabajo a ustedes. En vez de googlear todo, es una pequeña selección de los textos de él. No es leerme a mí, eso es un aporte, hay que leerlo a él. Entonces, dado que en general todo funciona en Argentina en particular por la ley del menor esfuerzo, ya bastante trabajo es leer, no lo vayan a buscar, está todo ahí. Esta es mi modesta sugerencia de una rápida lectura, una especie de escaneo de una topografía muy diversa, diferentes textos, Te Deum, el mensaje de él a las comunidades educativas, el texto que él hacía para la conferencia episcopal, el tema de las misas para Cromañón, las posiciones respecto al tema del aborto, trata, etcétera. Muchos temas, muy breve, por supuesto, documentos fundacionales del diálogo argentino, de la doctrina social de la Iglesia, etcétera, que tienen su impronta como para hacer ese paneo. Y por último les digo, un texto que yo les ofrendo para que sea compartido entre padres e hijos. El libro tiene sentido no para un lector, sino para una comunidad de lectores. El libro tiene sentido si los padres nos sentamos con nuestros hijos y le decimos, mira, quiero que leamos esto. Quiero que me digas qué pensás vos, porque ahora como tenemos el boom de la franciscomanía, hasta los pibes se prenden, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y si eso viene de la mano del renovado fervor con el que los católicos volvieron a las iglesias, y los jóvenes volvieron a este llamado, es un instrumento para que no quede en superficie, sino vayamos en profundidad para que tenga sustento y trascendencia. Por último, de mi parte, mencionarles que yo estoy convencido que va a haber un cambio de paradigma para la humanidad. Yo estoy convencido que el Papa Francisco va a seguir la línea de Juan Pablo II, pero también agradecido a la grandeza de quien no puede quedar eclipsado en esta buena nueva del Papa Francisco, que es Benedicto XVI Ratzinger, quien hizo posible que esto suceda. Sin él esto no pasa. Hay que tener la grandeza de un poder plenipotenciario vitalicio para renunciar. Pero no renunciar para irse. No. Eso fue renunciar para quedarse. Yo le quiero decir que la primera vez que tenemos un equipo de papas. Porque cuando un papa muere, se lleva la agenda, aunque la haya dejado arriba de la mesa, porque la entierran con él. Y el nuevo cónclave empieza de nuevo. Cuando un papa no se muere y renuncia, y además te dice, no tengo fuerzas para continuar con una iglesia dividida, ¿sí? Y te deja arriba de la mesa una agenda con precisión alemana de lo que hay que hacer, después de haber sido el coach teológico de Juan Pablo II y haber estado en Roma el tiempo que él estuvo, vos cuando te reunís en el cónclave no podés elegir lo que querés. Vos tenés que elegir aquel que tiene que implementar eso. Y ahí las dimensiones de lo que hablamos antes vuelven a aparecer. Necesitas un pícaro argentino, porteño, que se la vio venir y durante 10 años, además de los largos que tenía, se la bancó.
para mí análogo a Lech Walesa con el comunismo en Polonia. ¿Saben lo que estoy diciendo con esto? Que la primer base es de factibilidad pragmática de entender la política a lo grande. Ratzinger ya era un brillante teólogo y había escrito un montón y entendía que escribiendo no iba a ser la revolución que la Iglesia clamaba. Nosotros en Argentina diríamos, necesitamos un operador. Y ahí viene que además es jesuita. Y encima se hizo franciscano. La cabeza de un jesuita con el corazón de un franciscano. Y en esa dimensión salir al camino a hacer lo que había que hacer, que es anunciar una buena nueva, de volver al Evangelio y de volver a Jesús en sus enseñanzas actualizadas para el mundo que somos, para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sin distinción, como Jesús obró. En mi particular visión, sin que nadie se ofenda, no necesariamente Jesús quería crear una nueva religión, pero sí traer una buena nueva y renovar los pactos. Y hoy no va a tener mayor significación si discutimos la primera alianza o la nueva alianza, pero no hay ninguna duda que si como humanidad no nos aliamos y sostenemos un pacto, no seremos humanos y nos quedaremos además sin planeta. Por lo tanto, es volver al origen de donde todos venimos para tener un destino común. Y esa para mí es la buena nueva de la que todos somos llamados a ser discípulos en este nuevo tiempo bueno y nuevo, que es el que propone un evangelio según Francisco. ¿De qué modo se puede recuperar la dimensión del maestro en un país como la Argentina? Por casa. Porque es más fácil sacarse esto de encima y hablar la Argentina, el país. No, el problema somos primero los padres y las madres. Vuelvo a insistir, cuando digo problema no digo los culpables. No somos culpables, pero somos responsables. Entonces, en la medida en que nosotros nos paramos frente a esta pregunta en el lugar equivocado, los padres, ¿cuál es el lugar equivocado? Si queremos hacer la verdad todo para bien de nuestros hijos. No tenemos ningún dolo, ninguna mala intención, para nada. Solamente nos falta la formación y la convicción de ubicarnos en el lugar que tenemos que ocupar. Y eso no lo queremos hacer. Lo primero que hacemos que es tercerizamos nuestra función instituyente. Lo mandamos a una escuela. Háganlo gente. Pónganle límites. Enséñenle los valores. No se puede hacer eso. Eso no se terceriza. La escuela colabora, participa, da insumos, no reemplaza. El segundo lugar es que lo que nosotros queremos es primero que nuestros hijos nos quieran y después que nos respeten. Y el orden es al revés. Primero que nos respeten, entonces nos quieren. Nosotros no podemos ponernos en lugar de pedirle a nuestros hijos que nos aprueben. Aprueben significa nos aplaudan, digan buenísimo, ma, qué grande, pa. Porque eso es querer ponernos en lugar de ser amigos de nuestros hijos. Somos esos padres cool, de buena onda, que queremos rápido que nuestros hijos digan qué bien. Y nuestros hijos únicamente nos pueden entender como padres a nosotros cuando ellos lleguen a hacerlo. Y si un padre y una madre no tienen la paciencia y la templanza de esperar el tiempo de cocción, de sostener a los hijos en el límite de los valores, vuelvo atrás, no hay valores sin límite. Y para que haya educación tiene que haber una visión. Porque se educa con objetivos de una visión, porque con eso después evaluás.
no estoy hablando de instrucción, porque la instrucción es curricular, la educación es otra cosa, es en virtudes, valores, virtudes, etc. Por lo tanto, el único insumo, como para hacer pan es harina, para educar para estos cambios, el único insumo son ejemplos. Si no tenemos ejemplos, no puedes educar en esta dimensión. Por eso fugamos al consumo. Porque no tenemos tiempo, paciencia, estamos alienados y queremos sacarnos de encima el largo proceso y la responsabilidad de lo que es educar. Además de esto, desde lo espiritual y personal, hay estrategias conscientes desde la perversión del poder que han decidido para el sometimiento de la esclavitud territorial y electoral no permitir la educación de los que están postergados, excluidos, olvidados y alienados. Entonces, una cosa es el tiempo que nos lleva a todos nosotros educar para bien y otra cosa es cuando es una estrategia de manipulación y de sometimiento. Ahora, si las dos cosas encima van en sentidos contrarios, profundizan la crisis. Nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿se entiende lo que digo? O sea, y para esto, dicen, bueno, qué buena idea y el Evangelio... Esto es Sarmiento, que encima ahora tenemos que estar explicando que no es de derecha ni facho, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo que todo lo que hizo Sarmiento está bien y que no lo podamos discutir y que no hay cosas que a mí tampoco lo digo bien, que tampoco me gustaban, ¿se entiende lo que digo? Pero nosotros lo que no podemos hacer, volviendo a la idea de lo medial, nosotros no podemos romper el patrimonio de referencia histórica de nuestra memoria nacional que nos da identidad sobre los pilares fundantes de la nación. No lo podemos hacer, no importa quién gobierne. En su interesantísima lección no hizo lamentablemente referencia al Martín Fierro, que es parte de su libro. ¿Qué nos puede decir sobre este punto? Bueno, el Martín Fierro, el doctor lo mencionó. Por eso les digo, lean las 2 hojas del doctor, que está todo el libro ahí. El Martín Fierro, algo muy importante y algo muy interesante, cuando estos textos de Bergoglio se traducen a diferentes idiomas y empiezan a circular de que es papa, muchos dudaban que el Martín Fierro tenga algún interés para alguien que no seamos nosotros. Y llamativamente fue un texto muy bien tomado y muy bien considerado. ¿Por qué? Porque tiene lo gauchesco, lo telúrico, lo nuestro, y tiene la sabiduría popular. De las cosas llanas y directas, de lo que todos repetimos, y que nos llega a todos por igual, pero que tiene una profundidad filosófica, que Hernández es un genio, que era la erudición intelectual de un literato puesta en la idiosincrasia popular de lo que somos los argentinos, ¿no? Entonces, este texto es muy importante, ¿por qué? Porque es una matriz de Bergoglio. Él hace el mismo trabajo. Cosas muy difíciles las dice muy llanas y muy directas. Esa parte yo no la aprendí todavía, pero está buenísimo. Muy complicadas, muy directo, ¿no? Como muy profundo en términos muy concretos, muy universales, muy digeribles, que vos al principio lo dejás pasar como si fuera una pavada. No, ojo. Los hermanos eran unidos en la ley primera, ni la primera cumplimos nosotros. Y encima hace 10 años nos estamos intoxicando con el odio gratuito de dividirnos para nada. O sea que no es un tema de, ¿se entiende? La política partidaria, tiene que ver de Martín Fierro esto también. Me gustaría terminar con, está en el libro, etcétera, con una enseñanza justamente del Papa Francisco, que es nuestro Bergoglio de siempre, que también forma parte de la historia de este libro, que yo explico por qué lo escribí. Yo tuve la bendición y la oportunidad en mis múltiples roles y funciones que voy cambiando de equipa según cada caso, de haber podido llegar al Vaticano cuando fue investido como Papa y haber ido a la Plaza San Pedro en esa misa inolvidable, increíble, una cosa increíble. Y cuando volví de ese encuentro único, yo sentí la necesidad de escribir este libro. Entonces, yo espero que les guste y les sirva, pero quiero también decirles que escribir este libro fue una necesidad espiritual mía. Yo tenía que dar testimonio de algo
Y lo hago bajo la figura de un libro, fundamentalmente porque mi amigo Dani Fresco fue el que me insistió siempre que escriba. Él lo hacía con un sentido más protector, que era el copyright de mis ideas. Porque yo después empezaba a ver, como lo veo al día de hoy lo veo en la política, por ejemplo. ¿Saben la cantidad de políticos que yo escucho diciendo cosas que yo decía que me alegran, ¿no? Unidad en la diversidad, las diferencias, una cosa increíble, ¿no? Pero no importa, la idea de dejar testimonio de algunas cosas. Y me lo tuve que guardar el libro escrito 3 meses. Porque cuando volví al poco tiempo me enteré, por motivos que ahora interesantes todo, pero no lo puedo contar, cómo fue que llegué a ser primer candidato a diputado por la ciudad, por el PRO. Cuando me enteré que iba a ser candidato, el libro lo tuve que guardar. Imagínate, ¿no? Ariel, uno termina de escribir un libro. ¿Qué querés hacer cuando termina de escribir? ¿Lo querés publicar? Me tuve que guardar el libro 3 meses, porque obviamente no podía profanar el sentido que tiene este libro con una confusión de mal uso electoral. Todo esto inclusive antes de que se colgaran de su sotana para las fotos. Esto fue antes. Era simplemente no hacerlo por un respeto a lo que esto significaba. ¿Está bien? Y entonces doy testimonio del libro y lo comparto por una necesidad mía para que sea útil, vuelvo a lo anterior, para multiplicar la buena nueva del trabajo que tenemos que hacer. Pero es un libro para nosotros, no es un libro de Francisco. No es un libro que habla de él, habla de nosotros. Y tenemos el ejemplo de un hombre que se hizo grande y se elevó bajando el perfil, que enseñó con su testimonio silencioso, oculto, caminando entre los humildes y los pobres, que nadie puede ser indiferente a la miseria de la indignidad de un prójimo sin pan, sin techo, sin salud, sin educación. Que no hay nada más valioso del tener que el ser. Que nosotros seremos recordados por lo que obramos, no por lo que nos guardamos. Y en la ecuación espiritual, cuando damos no perdemos, sino multiplicamos. Y que la única cultura que prospera es la del encuentro. Y que en la cultura del encuentro se produce el diálogo, que es el verdadero instrumento de la paz. Y que no se puede amar a Dios si no amamos al prójimo, como a nosotros mismos, que es diferente al ego idolátrico, que cuanto más grande es nos hace más pequeños, sino que es la vocación de servir al otro para que en ese servicio nos encontremos a través del otro con el mismo Dios. Y que el pan es bendecido solamente si lo partimos. Y que todos somos llamados como hermanos a la misma mesa para que fraternalmente restablezcamos la equidad que es justicia social y proclamemos la libertad a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y todo eso se puede realizar únicamente si comulgamos. Ya no solo desde el sacramento, sino desde el espíritu humano, que es volver a hacernos todos uno. Y para hacerlo, ya no solamente tenemos que afirmar que tenemos un solo Dios que es Padre que está en el cielo, sino que si asumimos que todos somos sus hijos por igual, la consecuencia natural, que todavía no es cultural, es que somos todos hermanos. Y en esa hermandad, que llamamos fraternidad, volvemos a ser familia. Y eso es lo que quiere el Padre, que está en el cielo. Vernos aquí en la tierra, invitándolo a nuestra mesa. Pero Él va a volver o va a llegar únicamente si hacemos la tarea. Si no, seguiremos esperando. Y esa es la diferencia entre la espera y la esperanza. La espera es la pasividad de la ilusión. La esperanza es el trabajo cotidiano de acercar esa utopía que lo mesiánico ya no solamente es de Dios, sino es nuestro aquí en la tierra. Por eso oramos, por eso rezamos
y por eso pedimos. Trascender es que bien vale la pena hacer lo que somos para que nuestros hijos no sean como nosotros, sean mejores, y que el país que les dejamos sea también mejor que al que nosotros llegamos. Y para trascender hace falta 3 atributos. Primero, que el tiempo esté sobre el espacio. Estos 3 atributos son de Francisco, digo por la duda, por los derechos de autor. El tiempo sobre el espacio. Nosotros hacemos al revés. Ponemos el espacio por encima del tiempo. Cuando decimos tiempo por encima del espacio, lo que decimos es qué va a quedar de vos en el tiempo cuando no ocupes el espacio. Más fácil así, ¿no? Lo que tenés o lo que sos. Lo que tenés queda en el espacio. Lo que sos se queda en el tiempo. Segundo principio es el todo por encima de la parte. Lo que no significa que vos hagas todo, pero vos no podés asumir que todo sea tu parte, sino que vos sos parte de un todo. Y por último, la acción por encima de la idea. Porque ideas maravillosas tenemos todos, pero la acción es lo que nos unifica en alinear intereses con principios. La Argentina está perdida porque justamente tenemos intereses que no están alineados con principios. Tenemos intereses, y hablo de nosotros, yo sé que quieren hablar de la política, hablo de nosotros. Tenemos intereses muy claros para lo privado y pocos principios para lo público. Entonces tenemos que tener alineados los intereses de lo privado con los principios de lo público. ¿Para qué? Para que el tiempo esté sobre el espacio, para que el todo esté por encima de la parte y para que las acciones encarnen nuestras ideas. Entonces pedimos al cielo, como dice también la Constitución, a Dios, fuente de toda razón y justicia, que seamos un poquito más razonables, que no significa tener la razón, sino que razonemos juntos, que no es lo mismo. Y que seamos más justos, que no significa que todos tengan lo mismo, pero sí que todos tengan lo mínimo de lo digno. Y si eso sucede, entonces Dios ya no estará solo en el cielo, sino en nuestros corazones y en nuestras acciones. Y habremos logrado, como hermanos que somos, un anticipo en esta bendita tierra del reino de los cielos. Como vinimos en paz, nos vamos en paz, y me parece también que nos damos la paz. Shalom, con bendición, y muchísimas gracias por haber venido.